Así que vamos a introducirnos al tema del nombre de Dios en la Biblia, un tema muy importante, muy relevante. En toda la Biblia se habla acerca del nombre de Dios. En IBB vemos el tema del nombre de Dios desde el primer módulo. Del módulo Volvamos a la Biblia hay una lección que se llama que la Biblia es el libro del nombre de Jesús. Luego en segundo año vemos un módulo completo donde tocamos el tema del nombre de Dios y cerramos el tema en tercer año con los lentes y el cuadro de la voluntad de Dios. Eh, es un tema relevante y apasionante. Ya en el Deuteronomio, si ustedes empezamos a leer la Biblia y a ver el testimonio del nombre de Dios en la Biblia, en el Deuteronomio ya se anuncia que va a existir un lugar donde Dios va a poner allí su nombre. Vez tras vez hay muchos pasajes en el Deuteronomio donde se dice que tal persona debe ir al lugar donde Dios decida poner allí su nombre, el lugar donde Dios ponga su nombre. Ya está anunciando que va a existir un lugar, que va a haber un lugar físico donde Dios va a poner su propio nombre, va a poner su nombre en ese lugar. Así que eso ya lo está anunciando el Deuteronomio, está haciendo el anuncio de que va a haber un lugar físico donde el nombre de Dios esté instalado y está puesto ahí. Ese lugar se construye en el desierto a los pies del Sinaí, en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo es un lugar, ¿verdad?, establecido, cuyos planos Moisés vio en el monte que vienen del cielo. Moisés construye el tabernáculo de reunión y el nombre de Dios viene a habitar al tabernáculo. Más adelante, en el tiempo de la monarquía, Salomón construye el templo. Y el templo es habitado, dice la Escritura, por el nombre de Dios. Si vemos ahí en Primera de Reyes 5:5, dice: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová había hablado a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en el trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces fíjense cómo es esto. El Deuteronomio ya está anunciando de que va a haber un lugar físico donde el nombre de Dios va a estar puesto allí. Y finalmente Salomón construye el templo y él dice: esto es el cumplimiento de lo que Dios dijo a mi padre David, que su descendiente iba a edificar casa al nombre de Dios. Por tanto, el templo es eso. Ya por definición, el templo de Dios es el lugar donde habita su nombre, el lugar donde habita el nombre precioso de Dios, ese nombre que Dios valora por sobre todas las cosas. Y fíjense que hay versos que de repente nosotros citamos sin conocer, sin entender el contexto. Y hay un verso que se usa muchísimo entre el mundo cristiano que dice más o menos como: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, dice: entonces yo oiré desde los cielos, ¿verdad? Y sanaré su tierra. Este versículo es muy citado, sin embargo el contexto de este versículo hace referencia al templo, se está haciendo la dedicación del templo. Y Dios dice: si se humillare mi pueblo, pero no que se humillen en cualquier lugar. Dios está diciendo: si se humillan en este lugar, donde mi nombre va a estar instalado. Y luego de decir, ¿verdad?, y sanaré su tierra, dice: ahora pues mis ojos estarán abiertos y mi corazón estará en este lugar, ¿verdad?, el lugar de su nombre. Por tanto, ese humillarse que a veces no entendemos muy bien, ¿verdad? A veces decimos: ya nos vamos a humillar ante el Señor. ¿Qué hacemos? Nos arrodillamos, nos ponemos en una posición. Ese humillarse del que hablaba en ese tiempo el profeta era apartarse de los dioses paganos, apartarse de los otros dioses, de la confianza y la fe en otros dioses, y venir a donde estaba el nombre de Dios instalado, que era la casa al nombre de Dios, la casa donde ese nombre habitaba. Por eso Dios dice: mis ojos estarán atentos y mi corazón estará en este lugar, no estará en otro. Es decir, Dios le está diciendo: no invoquen mi nombre en cualquier lugar, porque mi nombre no está en cualquier lugar, mi nombre está aquí, en el templo. Esa es la importancia del templo para el pueblo de Israel. La importancia del templo era, pero fundamental. El templo del Señor era el lugar donde estaba el nombre, y allí el pueblo debía ir, ahí se debían congregar el pueblo del Señor
en el templo porque ahí habitaba su nombre. El nombre de Dios entonces habita históricamente ahí en ese lugar. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué significa que el nombre de Dios habite en un edificio, en un lugar? El edificio era glorioso, el templo de Salomón. Eran tablas, ¿verdad?, de madera de acacia recubiertas con oro completamente. El piso se veía oro por todos lados. Sin embargo, ¿qué significa que Dios, su nombre, venga a habitar ahí? ¿Significa que Dios dejó los cielos para habitar en una construcción? No, eso lo descarta el propio Salomón. Y Salomón llega a decir, eh, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Estoy citando 2 de Crónicas 6:18. Dice, he aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Por tanto, el mismo Salomón está diciendo, ¿verdad? Es imposible que Dios habite en un templo físico, en una construcción que el hombre ha hecho. Dios no puede habitar en una construcción que haya sido construida por un ser humano. Porque Salomón tiene la conciencia de quién es Dios ya en ese tiempo, y él dice, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos una casa que yo haya edificado. Entonces, ¿cómo se cumple esto de que el templo sea la habitación del nombre de Dios, la casa donde viene a habitar su nombre, y a la vez Dios no pueda venir y habitar en un lugar? ¿Cómo es esto, verdad? ¿Cómo se cumple esto? Porque sabemos que Dios estaba en el tabernáculo, que Dios estaba en el templo y que incluso habló cara a cara con Moisés. Y Dios dice, yo no hablo con todos como con Moisés hablo cara a cara, rostro con rostro, ahí, face to face, ¿verdad? Moisés veía el rostro de Dios, y luego en el Nuevo Testamento Jesús dice, ninguno ha visto a Dios. ¿Cómo entendemos esto? Lo comprendemos con la revelación que tenemos ahí en Éxodo 23:21, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora sobre el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es el nombre de Dios que fue revelado en el Antiguo Pacto. Y fíjense lo que dice acerca de ese nombre Éxodo 23:21. Está hablando del ángel del Señor, de una figura importantísima en el Antiguo Pacto. Este ángel es un ángel muy especial, un ángel muy particular. Ya podremos tener otro tiempo para hablar específicamente del ángel del Señor, pero es un ángel que decreta juicios sobre Israel, es un ángel que demanda reverencia a quienes se acercan a él. Es un ángel especial, completamente especial y particular. Es un ángel que habla en nombre de Dios, ¿verdad? Diciendo, yo te saqué con mano poderosa de la tierra de Egipto. Es el ángel del Señor. Y el ángel del Señor opera con tal libertad y con tal autoridad porque vamos a ver que el nombre de Dios habita en él. Dice, hablando del ángel del Señor, Éxodo 23:21, dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Dios mismo está diciendo, mi nombre está en este ángel que te guía y que te guarda, ¿verdad? Es extraño cuando escuchamos esto, cuando escuchamos que el nombre de Dios va a habitar en un ángel. ¿Cómo es posible, verdad? De repente nos cuesta entender cómo es posible que el nombre de Dios vaya a habitar en un ser angelical o en un ser como el ángel del Señor. Sin embargo, la relación entre los ángeles y la ley está muy clara en la Escritura. El nombre de Jehová lo asociamos con la ley. Fue el nombre por el cual se entregó la ley. Fue el nombre que se utilizó para la dispensación de la ley. Fue el nombre que Dios reveló bajo el pacto antiguo, bajo el pacto de la ley. Dios revela este nombre y opera por este nombre. Y en el Nuevo Testamento tenemos muy clara esta relación entre la ley y los ángeles, ¿verdad? Gálatas 3:19, el apóstol Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Y responde el apóstol y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. Fíjense, está diciendo, la ley fue bajo disposición, se entregó por disposición de ángeles. En Hechos 7:53 tenemos también el testimonio de Esteban, cuando lo están enjuiciando, ¿verdad? Y está frente a todo el Sanedrín Esteban dando testimonio del pueblo de Israel.
Finalmente Esteban les dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. ¿Verdad? Hechos 7:53, Esteban les está diciendo, ustedes recibieron la ley por disposición de los ángeles. Es decir, los ángeles cumplieron una función de mediar el antiguo pacto. El antiguo pacto lo entrega Dios, pero a través de los ángeles. Dios, a través de estos servidores, que son los ángeles, entrega el pacto. Esto lo vemos representado de forma de figura, digamos, en todos los elementos del tabernáculo. Recordemos que tenemos en el lugar santísimo el arca del testimonio, y el arca del testimonio tenía 2 querubines encima que cruzaban sus alas por delante, de tal manera que Moisés veía primero a los ángeles antes de ver el propiciatorio. Luego, entre el lugar santo y el santísimo, de nuevo hay una cortina con querubines bordados, ¿verdad? Hablando que hay una separación entre los seres humanos y Dios, y esta separación están los ángeles dispuestos en ese lugar. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto de Edén, recuerden ustedes que se los saca para que no tomen el árbol de la vida, y Dios pone una espada encendida revolviéndose alrededor del árbol, ¿verdad? También está hablando de ángeles cubriendo y separando, digamos, nuestra relación directa con Dios, de ángeles mediando el antiguo pacto. Por tanto, el nombre Jehová lo asociamos al pacto antiguo, al pacto de la ley, y el pacto de la ley fue mediado por ángeles. El principal ángel fue el ángel del Señor, quien dice, Éxodo 23:21, mi nombre está en él. Así que el antiguo pacto, el pacto de la ley, es un pacto mediado, ministrado por siervos. Los ángeles son los servidores por excelencia, son siervos de Dios. Y es un pacto que genera siervos. Todos los que estuvieron bajo el pacto de la ley se convierten en siervos de Dios. No pueden ellos llamar a Dios Padre. Los del Antiguo Testamento no llamaban a Dios Padre, no tenían esa autoridad de ser llamados hijos de Dios, sino que eran siervos. El antiguo pacto es un pacto mediado por los siervos y que genera y que produce siervos. Es el nombre dado a un servidor para un pacto de servidores. Sin embargo, venido el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, una vez que se cumplió el tiempo, dice, aparte de la ley vino el Señor Jesús, ¿verdad? Vino Cristo. Y cuando viene Cristo, Cristo viene con un nuevo nombre. Viene la revelación de un nuevo nombre, la revelación del nombre de Jesús. Y vamos a ver ahí Hebreos 1, capítulo 4, que está, la carta a los Hebreos es una comparación entre dos voces, entre dos revelaciones, ¿verdad? El verso 1 del capítulo 1 de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, hay 2 revelaciones que Dios ha entregado. Una, dada mucho tiempo y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa es la primera revelación que dio el Señor. Sin embargo, dice, pero ahora, en estos postreros tiempos, Dios ha hablado por el Hijo. Y todo el libro de Hebreos es la comparación de estas 2 voces, de estas 2 revelaciones, de cómo esta revelación en Cristo es tanto superior a esta revelación dada por los profetas, de cómo el sacrificio dado en este pacto es mayor que el sacrificio dado en este otro pacto, y de cómo el sacerdocio de este pacto es tanto mayor y tanto más excelente que todo el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. De eso se trata básicamente el libro de Hebreos. Y en el 1:4 hace la comparación también entre los nombres revelados en cada uno de los pactos. Y se nos dice, hecho tanto superior a los ángeles, está hablando del Señor Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este verso es glorioso, nos está diciendo, el Hijo de Dios, aquel que vino a mediar el nuevo pacto, heredó un nombre más excelente que el nombre que heredaron los ángeles. Está hablando del periodo de la ley, del tiempo de la ley, donde se dispensó la ley en el nombre de Jehová. Ahora,
El Hijo de Dios trae un nuevo nombre, y un nuevo nombre que significa salvación. Es el nombre que el ángel le dice a María: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús implica salvación, implica vida eterna. Cuando hablamos de nombre, no es solo cómo llamar a una persona, ¿verdad? Aquí nosotros en Occidente al nombre solo le llamamos el cómo llamar a una persona, cómo decirle a una persona. Sin embargo, un nombre, hablando en la revelación bíblica, el nombre de Dios es su propia esencia, es su personalidad. Todo Dios se encuentra contenido en su nombre. Por tanto, cuando se habla del nombre de Dios, se está hablando del honor de Dios, de la presencia de Dios. Y se nos dice, ¿verdad? Ahí que le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es la revelación final y definitiva de Dios para el hombre. Y fíjense, Jesús resume su ministerio en el capítulo 17 de Juan de la siguiente manera. 17:12, Jesús está orando la oración sacerdotal y dice lo siguiente, a modo de resumen de todo lo que Él vivió en la tierra los 3 años de ministerio. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ese es el resumen del ministerio de Jesús y de la relación con sus discípulos. Padre, cuando yo estaba en la tierra, los guardaba en tu nombre. Y por eso ahora Jesús pedía: Padre, guárdalos en tu nombre. Aquí hay un detalle importante. El nombre Jesús, el mismo Hijo está reconociendo ahí en Juan 17, es tu nombre. Es el nombre que me diste, ¿verdad? Es el nombre que heredó el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo hereda las cosas de su Padre. Por tanto, es el Padre quien otorga el nombre Jesús a su Hijo. Se lo hereda, se lo pasa, digamos, para que el Hijo venga a mediar el nuevo pacto aquí a la tierra. Por tanto, el nombre Jesús es tan importante, tan glorioso, con una profundidad que debemos intentar buscar y comprender cada día más. Esta protección, cuando dice Jesús: yo los guardaba en tu nombre, habla de protección, yo los protegía en tu nombre. No es solo una protección física, sino una protección del espíritu. El espíritu es guardado para la gloria eterna. A eso se refiere la protección que brinda el nombre Jesús. Y es un nombre que no solo vino y heredó el Hijo, sino que el Hijo también lo heredó a nosotros. El Hijo nos permite usar este nombre. El Hijo, si bien resucita y Él va al tercer cielo, va a su trono de gloria, Él deja el nombre de Jesús por la obra del Espíritu Santo. Y Él nos dice, en Juan 16:24, Él dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Nos está diciendo: usen mi nombre. Este nombre que yo heredé del Padre, este nombre Jesús, un nombre que implica salvación y vida eterna, ahora ustedes pueden usarlo. Ahora ustedes pueden orar en mi nombre. Y cuando oren en mi nombre van a ser como yo mismo, como si yo mismo estuviera orando, ¿verdad? Ustedes pueden usar el nombre. Nos regaló su nombre. ¡Qué regalo más maravilloso! ¿Qué otro regalo podríamos pedir? ¿Verdad? Si pudieras pedir un regalo cualquier regalo que pudieras elegir de este mundo, ni se te pasaría por la cabeza algo tan glorioso como pedir: yo quiero de regalo el nombre de Dios. Si tengo el nombre de Dios, entonces tengo una influencia en los cielos que es sumamente poderosa. Entonces yo, invocando ese nombre, tendría toda la atención de Dios en un momento. Eso nos dice Jesús. Nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, porque cuando ustedes invoquen ese nombre, toda la atención de Dios estará sobre ustedes. De la misma manera que en el templo, ¿se recuerdan? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿verdad? Esa promesa Dios está diciendo: si ustedes en el lugar del templo, en el lugar donde habita mi nombre, ustedes hacen la oración, entonces toda mi atención está sobre ustedes. De la misma manera, Jesús trajo el nombre de Dios a este mundo. Y Él está diciendo: cualquiera que ora en este nombre, cualquiera que accede a este nombre, cualquiera que pide en este nombre, recibirá.
Cualquiera que se acerca y honra el nombre de Jesús encontrará salvación y encontrará vida eterna, sin excepción. Puede ser el hombre más terrible, más malo de este mundo. Si él llega y se arrodilla ante el nombre de Jesús, encontrará salvación sin duda y sin ningún mérito. Es por el mérito de Cristo. Entonces este nombre Jesús, que significa salvación, redención, vida eterna, este nombre es el nombre, podríamos decir, es el nombre del Padre en los cielos, porque es al Padre de quien nace la voluntad de salvar al hombre. Es el Padre, el amor del Padre es quien mueve todos los acontecimientos para que el Hijo venga a este mundo y nos rescate. Recuerden que Jesús vino a cumplir el mandamiento del Padre. Jesús no viene por sí solo, no viene de su propia voluntad, no viene por su proactividad. Jesús viene porque el Padre lo envió. Y Él dejó muy claro esto, diciendo, he venido a cumplir el mandato de mi Padre. Esto es lo que el Padre me mandó. Por tanto, el nombre Jesús es dado del Padre al Hijo. Entonces, el nombre Jesús es el nombre del Padre en el cielo y es el nombre del Hijo en la tierra. Nosotros conocemos el nombre Jesús porque es el Hijo de Dios quien lo viene a revelar, quien nos concedió el honor de entender ese nombre y quien nos hereda finalmente el nombre Jesús a nosotros. Y cuando Jesús se va, recuerden que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Los discípulos dijeron, ¿de dónde nos va a convenir que te vayas, Señor? Queremos que te quedes con nosotros. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré al defensor, al Paracleto, les enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene con el nombre Jesús y lo deposita en nuestro espíritu. Él viene y nos hereda, nos hace recibir el nombre Jesús y nos da testimonio del poder y de la autoridad de ese nombre cada día. Entonces, el nombre de Jesús es el nombre del Padre en el cielo, es el nombre del Hijo en la tierra y es el nombre del Espíritu Santo en nosotros. Es el nombre de Jesús. Por tanto, no te equivoques, ¿verdad? Hay muchos que piensan que el nombre del Padre es Jehová, el nombre del Hijo es Jesús y el Espíritu Santo tendrá algún nombre extraño o solo se llama Espíritu Santo. No, cuando invocamos el nombre de Jesús, no estamos invocando solo al Hijo y dejando fuera al Padre y al Espíritu Santo. Invocar el nombre de Jesús significa invocar el nombre del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios todopoderoso que se reveló en la persona de Cristo y que es testificado por el Espíritu Santo. Las tres personas de Dios obran juntamente por el nombre de Jesús para llevar adelante la salvación de la humanidad. Es un nombre glorioso. Cuando tú invocas el nombre de Jesús, estás invocando a Dios. Es el nombre de Dios. Así que este nombre es bendito, es glorioso. El nombre de Jesús. Y todo aquel, ¿verdad?, que honra ese nombre, que se arrodilla ante ese nombre, que venera este nombre. Recuerden la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Todo aquel que cree en el nombre de Jesús es constituido hijo de Dios. Esto dice, ¿verdad?, Juan capítulo 3, a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es la autoridad de ese nombre. Ahí se cumple, ¿verdad?, la advertencia con la que partimos. Ahí en el capítulo 2 de Malaquías, donde Dios dice, si no se deciden dar gloria a mi nombre, les maldeciré y traeré y convertiré en maldición sus bendiciones. ¿Verdad? Es lo que está ahora revelado en Cristo, ¿verdad? En Cristo habita el nombre de Jesús y es el único lugar donde podemos encontrar verdadera bendición. Dios no nos va a bendecir en otro lugar que no sea en la persona de su Hijo. Dios no nos va a recibir si no es en el nombre de Jesús. Por eso nos dio ese nombre y nos ordenó a nosotros, su iglesia, dar a conocer ese nombre a todo lugar, para testimonio a todas las naciones, para que todos tengan acceso a este nombre. El nombre de Jesús está disponible para ti y si tú solo crees en este nombre, crees que Jesús murió por tus pecados, tú vas a ser sin duda guardado por este nombre. Y quiero que nos vayamos con esta impresión de qué significa ser guardado en el nombre de Jesús. Jesús resumió su ministerio diciendo, yo los guardé, cuando estuve en la tierra los guardaba en tu nombre. Y fíjense qué glorioso es que Jesús nos guarde en su nombre.
¿ya? Porque Él no solo nos dice, ¿sabes qué? Te voy a cuidar, y en una de esas nosotros pensamos que Dios se puede descuidar o que le hizo la promesa a todos, entonces no nos puede cuidar a todos. Jesús nos está diciendo, el Padre los guarda en su nombre, y en el nombre está su honor. Dios pone su honor dentro de nosotros y nos asegura el cuidado y la protección. Es el honor de Dios que está en juego cuando se habla de nuestro destino eterno. Es el nombre de Dios. Dios ha dicho, los voy a guardar en mi nombre. Mi nombre está en ustedes y mi nombre va a ser defendido y los va a defender, los va a guardar de cualquier problema, de cualquier dificultad. Es el honor de Dios. Dios poniendo su palabra y poniendo su nombre en juego. Entonces somos guardados, amados, por un nombre que es superior a toda la creación, por un nombre que es más poderoso, que contiene el mismo poder de Dios. Así que no temamos, no temamos, perdamos el miedo, perdamos la inseguridad, perdamos todo miedo a las cosas de este mundo, a la perdición eterna. Dejemos el temor atrás porque el poder que nos guarda es el poder del nombre de Jesús, el mayor poder que la creación ha conocido y el mayor poder, ¿verdad?, que está disponible. Así que, amados, el nombre de Jesús les guarda, el nombre de Jesús les protege. Invoquen ese nombre cada día, bendíganlo, llenen, ¿verdad?, de honor el nombre de Jesús. Cuando ustedes oran en ese nombre, dan gloria a ese nombre. Cuando ustedes comparten y evangelizan, dan gloria a ese nombre. Cuando muestran a Jesús como el camino, la verdad y la vida, están dando gloria a ese nombre. Y todo aquel que da gloria a ese nombre, comparte también la gloria de Dios, el favor de Dios y la protección bendita del cielo. Así que, amados, honremos ese nombre, bendigamos ese nombre y que el Señor les guarde.